Nancy Lee DeMoss pregunta, ¿te han vuelto loca tus hijos alguna vez? ¿Por qué arremetiste contra tu hijo? Bueno, si no hubiera pintado los muebles de la sala con mantequilla o llenado la secadora con agua, yo nunca hubiera hecho eso. ¿Qué estás diciendo? Mi niño de 3 años me volvió loca. No, lo que pasó es que tu niño de 3 años actuó de tal manera que trajo a la superficie o reveló el hecho de que tú no estabas pensando en tu sano juicio. Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss, en la voz de Patricia de Saladín. Por varias semanas, Nancy nos ha estado desempacando el capítulo 2 de Tito. Ha sido una serie muy útil acerca de lo que significa vivir como una mujer para la gloria de Dios. Hoy regresamos a la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2 del 1 al 5. Seguramente recordarás un artículo que salió, me parece, que fue en la cubierta de una edición de la revista Time en 1995 acerca del factor CE. CE significa coeficiente emocional. Y este artículo estaba sugiriendo que la inteligencia emocional quizás sea más importante que el coeficiente intelectual, IQ en inglés. Estaba basado en un proyecto de investigación conducido por un investigador en Stanford, quien llevó a niños de 4 años de edad uno por uno a una habitación. Él les mostró a los niños un malvavisco y luego les dijo, puedes tener este malvavisco ahora mismo. Pero si te esperas hasta que yo regrese de hacer un mandado y no te lo comes, cuando regrese podrás tener 2 malvaviscos. Luego el investigador puso el malvavisco en la mesa, salió de la habitación como por 20 minutos y observaba. Había una ventana por la que solo se podía ver por un lado, y ellos observaban lo que hacían los niños en esos 20 minutos que no estaba el investigador. Cerca de 1/3 de los niños no podían esperar. Agarraban el malvavisco en cuanto el hombre salía del cuarto. Esos fueron identificados como niños impulsivos. Otro tercio duraba solo unos cuantos minutos y realmente trataron, podías verlos luchar, pero al fin cedieron y se comieron el malvavisco. Y luego estaba el último tercio que esperaron a que regresara el hombre y fueron recompensados con 2 malvaviscos. Ese grupo de niños de 4 años fue identificado como los de impulso controlado. Eran capaces de retrasar su gratificación para obtener el malvavisco. A menudo pienso qué hubiese hecho yo a la edad de 4 años y te puedo decir lo que haría a mi edad. ¡Dame ese malvavisco! Luego, 14 años después, a la edad de 18 años, esos niños fueron examinados otra vez y los resultados fueron sorprendentes. En conjunto, los niños que pudieron esperar por el segundo malvavisco, los niños con impulso controlado, se convirtieron en adolescentes con mejor capacidad de adaptación, más populares, aventureros, seguros de sí mismos y confiables. Los niños que cedieron ante la tentación al momento, los impulsivos, eran más inclinados a ser aislados, se frustraban fácilmente y eran obstinados. Ellos se rendían bajo estrés y rehuían los retos. Y cuando algunos de los estudiantes de los 2 grupos tomaron la prueba de aptitud académica, los que aguantaron más tiempo obtuvieron un promedio de 210 puntos sobre los demás. Ahora bien, mientras leía acerca de esto, pensaba en toda esta cuestión del dominio propio, al cual llegamos hoy en nuestro estudio de Tito capítulo 2. Es un concepto crucial para cada creyente en cada estación de la vida y es repetido más que cualquier otra cualidad o característica en el libro de Tito. 6 veces en el libro de Tito tenemos referencia a este concepto del dominio propio, como algo que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes, a tener dominio propio. Pero no es solo para las mujeres. En el capítulo 1 vimos que esta característica del dominio propio, impulso controlado, debe caracterizar a los ancianos, a los líderes espirituales de la iglesia. La persona que no tiene dominio propio no está espiritualmente calificada para guiar al rebaño de Dios. Pero no es solo para líderes espirituales. Vimos también en el capítulo 2 de Tito, en el versículo 2, donde habla acerca de los hombres ancianos, y dice que ellos deben ser sobrios,
dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Ellos deben ser ejemplo del dominio propio. Y luego en el capítulo 2, versículo 6, les habla a los hombres jóvenes y dice, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. De hecho, esa es la única característica que es mencionada en relación a los hombres jóvenes. Y luego en el capítulo 2, versículo 12, vemos que esto es algo que debe caracterizar a todos los creyentes. Lee conmigo en el versículo 11 del capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad aquí es falta de dominio propio, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Así que hemos visto que los líderes, los ancianos, los hombres jóvenes y todos los creyentes deben tener esta cualidad de dominio propio. Y ahora venimos al pasaje de Tito, capítulo 2, de los versículos 4 al 5, en el cual nos hemos estado enfocando en relación a las ancianas y a las mujeres jóvenes. El versículo 4 nos dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Y vimos la palabra enseñar hace unas sesiones, enseñar, sofronizo, a estas mujeres a ser prudentes, a ser sensibles, a traerlas a tener un sano juicio, a ser razonables. Todo esto está incluido en la palabra enseñar. Aunque no veas las palabras dominio propio allí, se refiere al dominio propio. ¿Qué deben enseñarlas a hacer? A que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Y luego a ser prudentes. La palabra prudente es en la que nos queremos enfocar en esta sesión y en las próximas. En este pasaje el apóstol Pablo le está hablando a las mujeres ancianas y a las mujeres jóvenes. ¿Y qué les está diciendo a las ancianas? Necesitas modelar la prudencia. No puedes guiar a otros a donde tú no has estado. No puedes discipular a alguien más allá de tu propia madurez espiritual. Pero no solo debes modelar esto, debes tener la intención de enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes. ¿Y qué les está diciendo a las mujeres jóvenes? Debes cultivar la prudencia y debes hacerlo mientras aún eres joven. ¿Cuántas de ustedes desearían haber aprendido más prudencia cuando eran jóvenes? Sientes como que hoy tienes algunas luchas que quizás no hubieras tenido si hubieses obtenido más de eso cuando eras joven. Y quiero darte un poco de clase de griego en esta sesión. No soy una erudita en el griego. En realidad, nunca he tenido una clase de griego. Pero hay unas herramientas maravillosas en el Internet y otros recursos que están disponibles. Y quiero enseñarte una palabra y tratar de darte un concepto de todo este asunto de la prudencia y del dominio propio. La palabra aquí, que es traducida como prudencia en la versión de la Biblia de las Américas, es la palabra griega sofrón. En la Nueva Versión Internacional es traducida como sensata. Si tienes otras traducciones, esta palabra pudiera ser traducida como templada, ser templada, dominio propio, prudente, sensata, templada. Otras versiones traducen esa misma palabra griega, sofrón, de 3 diferentes maneras, solo en el libro de Tito. Unas la traducen como sobrio, otras la traducen como templado, y aquí lo traduce como prudente. Y tú dirás, ¿por qué hay tantas traducciones diferentes en español de esta misma palabra griega? Bueno, pienso que la razón por qué hay tantas diferentes traducciones es porque sofrón es una palabra que tiene muchos significados y es difícil de captar en una sola palabra en español. Las palabras en español dan sombras del significado, pero no el significado completo. Así que quiero que veamos algunos aspectos diferentes del significado de sofrón. Primero, la palabra no es la misma palabra griega que es usada para dominio propio cuando hablamos del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Sofrón, prudencia, tiene que ver más bien con la manera de pensar. Un estado mental sofrón
es lo que nos permite vivir una vida que es prudente en nuestro comportamiento. Pero comienza con un estado mental, un sano juicio. Un estado mental sofrón es el que nos permite refrenar nuestros deseos carnales. Un estado mental sofrón resultará en la práctica de la prudencia en cada área de nuestras vidas. Nuestra lengua, nuestro comportamiento, nuestros hábitos, el dominio de los apetitos sexuales, todo esto fluirá de un estado mental sofrón. Y me voy a enfocar aquí en esta palabra más de lo que había planeado en esta serie. Pensé que podríamos hacerlo en solo una sesión, pero en realidad me tendré que tomar varias sesiones, porque al estudiar esto he llegado a pensar que es un tema crucial. ¿Por qué habla el apóstol Pablo acerca de esto 6 veces en el libro de Tito, que tan solo tiene 3 cortos capítulos? Porque es crucial, y el Señor ha estado hablando a mí propiamente, como lo mencioné antes. He comenzado a darme cuenta de que muchas de mis luchas personales y fallas en la vida cristiana están relacionadas con mi necesidad de ser más sofrón. Así que quiero compartir con ustedes un poco de mi historia con relación a esta palabra y ayudarlas a tratar de obtener una mejor comprensión de todo esto. La palabra sofrón está compuesta por 2 palabras. La primera palabra es de soso, que significa salvar, o de soas, que significa sano, y luego fren, que significa mente. Significa tener una mente salva o un sano juicio. Es una persona que actúa como si su mente hubiese sido salvada. Tiene una mente sana. Está en su juicio cabal, espiritualmente hablando. Mencioné antes en esta serie que la última parte de sofrón, la palabra fren, en realidad es la palabra griega moderna para los frenos de tu carro. Frenos de carro. ¿Has estado alguna vez en tu carro cuando se van desgastando los frenos? Pienso que debe ser muy, muy espantoso, especialmente si vas rápido en la autopista, o si un camión se mete enfrente de ti y no tienes frenos, o si estás bajando por una montaña inclinada y tus frenos te fallan. Tú quieres estar segura de que tus frenos funcionan si vas a andar en tu carro con seguridad. Si no, te verás en un grave problema. Y mientras pienso en esto, sé que muchas mujeres están hoy en problemas, en grandes problemas, porque no sirven sus frenos. Y me refiero a los frenos de sus pensamientos, los frenos de sus lenguas, los frenos de sus actitudes y de sus emociones. La persona que es sofrón sabe cómo ponerse los frenos, sabe cómo parar, sabe decir no y cuándo decir no. La persona que es sofrón refrena sus deseos e impulsos. Se autocontrola, se disciplina a sí misma. Es el ejercicio de dominio de sí mismo que gobierna todas las pasiones y deseos, dice un recurso de estudio bíblico. Gobierna sus pasiones y deseos. La persona que tiene una manera correcta de pensar es sofrón. Y esa persona ha desarrollado la habilidad de gobernar y disciplinarse a sí misma. Gobernar su mente, sus pasiones, sus afectos y su comportamiento. Voluntariamente se pone límites en su libertad. Estoy leyendo de otra guía de estudio bíblico aquí, que dice, es la habilidad de autogobernarse, de aplicar frenos en tu vida sobre tus pasiones, tus instintos, tu mente, tu comportamiento y tus afectos. Por consiguiente, tienes la habilidad de resistir tentaciones, de resistir la atracción y el encanto del mundo, al tener una mente sofrón, una mente sana. Otros comentaristas describen esa palabra como sensata. De hecho, así es como la Nueva Versión Internacional traduce la palabra sofrón, sensata, alguien que demuestra buen sentido o buen juicio. Cuando hablamos de una joven sensata, ella es sofrón, es sabia. Otro comentarista dice que es ese hábito de autogobierno interno, con constante rienda sobre todas las pasiones y deseos. Se trata de aprender cómo poner los frenos. De acuerdo a William Barclay, sofrón describe a alguien con una mente que tiene todo bajo control. Esa fuerza mental que limpia, salva y que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión hasta que cada uno tiene su lugar correcto y no más. Los niños que fueron capaces de ver el malvavisco en la mesa y aguantarse las ganas de comerlo,
Demoraron su deleite y esperaron hasta que el hombre regresara. Los que pudieron refrenarse y controlar sus impulsos tenían una mente sofrón. No en el sentido redimido, pero estaban ejercitando el autocontrol, el dominio propio. Fueron capaces de decir no, capaces de esperar, capaces de que sus deseos fueran cumplidos más tarde. Y hay muchas mujeres en nuestra cultura y en nuestras iglesias hoy, y muchas veces es cierto de nosotras también, que están tomando decisiones imprudentes y destructivas y están justificando sus decisiones. He oído algunas de las cosas más ridículas ser justificadas y defendidas, y aún por algunas mujeres cristianas. Me refiero a dejar sus maridos, dejar a sus hijos, algunas cosas realmente increíbles en las que las mujeres se meten hoy en día. Pienso que si los rastreas, puedes decir que es porque no fueron sofrón en las cosas pequeñas. No cultivaron un sano juicio, no tuvieron autogobierno, no se pusieron los frenos. La mayoría de las mujeres simplemente no se levanta de la cama una mañana y dice, pienso que voy a salir a tener una aventura con un joven en el trabajo hoy. Ellas ceden a una serie de momentos comprometedores donde no piensan con un sano juicio, no actúan sanamente, no se pusieron los frenos. Oportunidad tras oportunidad, situación tras situación, en los que pudieron haber esperado para comerse el malvavisco, para decir sí o decir no, decidieron comerse el malvavisco. Dijeron, voy a hacer esto, es solo un malvavisco, no es gran cosa, es algo pequeño, es solo un saludo, no es algo por qué preocuparme, no es una aventura. No fueron sofrón, no tuvieron sano juicio en las cosas pequeñas. Aparentemente hicieron pequeños compromisos y luego terminaron en estas situaciones y circunstancias desastrosas. A menudo he dicho de mis propios pensamientos, cuando se trata de tus emociones y de tu estado mental, si le das una pulgada al mal pensamiento, se tomará una milla. Pienso que no hay ni una de nosotras como mujeres que no pudiera volverse loca si permitimos que nuestras mentes se vayan en direcciones poco saludables e insensatas. Por eso necesitamos ser sofrón. Sofrón es lo que te mantiene sana y estable y funcionando eficaz, sabia y sensiblemente. Es tener buen juicio. Si no tienes una mente sofrón, si no tienes buen juicio, una mente autocontrolada, entonces eventualmente te encontrarás actuando y llevando a cabo cosas que tú pensaste que nunca harías, diciendo cosas que nunca pensaste decir y actuando de formas que nunca pensaste que actuarías. No ayuda el solo mirar el comportamiento, necesitas mirar hacia atrás y analizarlo. ¿Qué cosa en mi forma de pensar no estuvo bien? ¿No fue sensato? ¿Dónde fue que no puse los frenos en mi mente? Sofrón es crucial para otras características que están en todo este currículo que estamos viendo en Tito capítulo 2. Las mujeres deben amar a sus esposos y amar a sus hijos. Deben ser puras, trabajando en su casa, amables, sumisas a sus propios esposos. Y en medio de eso está la prudencia, sofrón. Si no tienes una mente sana, no podrás hacer estas otras cosas. No vas a poder amar a tu esposo cuando él no sea digno de ser amado. Tu mente te llevará por un camino que dirá, me merezco un descanso. Necesito sacarme de adentro lo que pienso. Merezco ser egoísta después de cómo él me trató. ¿Ves cómo una mente insensata te evitará el ser capaz de amar a tu esposo cuando es probada? Si no tienes una mente sana, no serás capaz de amar a esos 3 niños preescolares cuando estás enojada y duermes muy poco en la noche. O a esos 3 adolescentes que están desafiando tu buen juicio y tu sensatez. Necesitas tener buen juicio, ese pensamiento prudente. Si no, no podrás ser pura. La ausencia de una mente sana y de discreción resultará en falta de castidad moral. No serás casta si no tienes un juicio sano. Si no tienes una mente sana, eso afectará tu motivación y tu habilidad de cumplir tus responsabilidades básicas en la casa.
¿Cuántas de nosotras en ocasiones hemos visto el reguero y el desorden y el caos en nuestra casa y pensamos, no puedo con esto, porque mentalmente o emocionalmente o físicamente tiramos la toalla, porque no tuvimos un sano juicio? Si tienes niños, ¿cuándo llega el fin? Ropa que lavar, limpiar, recoger, cocinar, una cosa tras otra, reguero tras reguero. Y si no tienes una mente sana, te vas a volver loca. No vas a tener la motivación o la habilidad de trabajar en tu casa para administrarla bien, como dice Tito que debemos hacer. Así que Sofrón primeramente tiene que ver con el estado mental, el modo de pensar, la actitud mental, pero afecta todo en cuanto a la manera en que vivimos. Es un modo de pensar sensato y sano, y resultará en un comportamiento sensato y sano. ¿Alguna vez has visto a alguien que esté haciendo algo realmente fuera de lo normal o inapropiado y piensas, ¿por qué tal y tal hizo eso? O quizás te miras a ti misma y piensas, ¿por qué hice eso? La razón por la que hacemos esas cosas y la razón por la que la persona que viste hizo esas cosas es porque no tiene un sano juicio, no está pensando correctamente. Comportamiento irracional, comportamiento compulsivo, comportamiento impulsivo, comportamiento inestable, comportamiento carnal, todas estas cosas son evidencias de una mente que no está en su sano juicio, porque como piensa el hombre dentro de sí, así es. Por eso es que la batalla comienza en la mente. Por eso Dios dice que debes tener una mente sana, debes pensar correctamente. Una mentalidad inestable resultará en comportamiento inestable. Una mente sana resultará en comportamiento sano. Una mente disciplinada resultará en un comportamiento disciplinado y piadoso. ¿Recuerdas cuando comenzamos a ver todo este asunto de la sana doctrina en esta serie? Ahí es realmente el lugar donde comienza una mente sana. Y por eso Pablo dice en Tito capítulo 1, versículo 9, que los ancianos deben enseñar a sus congregaciones a conocer la sana doctrina. Y luego él dice en el capítulo 2, versículo 1, ahora enseña las cosas que están de acuerdo a la sana doctrina. Tú debes enseñar las cosas que encajan con la sana doctrina. Si tienes sana doctrina, eso producirá pensamientos sanos, buen juicio. Y si tienes una mente sana, eso producirá una vida sabia, piadosa y sana. Y al estar estudiando esto, he pensado en cuánto de nuestro comportamiento es irracional o errático o fuera de control o inapropiado. ¿Qué cosas que decimos y hacemos son compulsivas o impulsivas? O vemos y decimos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué los demás hacen eso? Pienso que muchas veces nos enfocamos mucho en tratar de cambiar o detener el comportamiento, cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, no, necesitas regresar y averiguar qué tipo de pensamiento produjo ese tipo de comportamiento. ¿Por qué arremetiste contra tu esposo? Bueno, es que él hizo... No, no es por lo que él hizo, es porque tú no tuviste sano juicio. ¿Por qué arremetiste contra tu hijo? Bueno, si no hubiera pintado los muebles de la sala con mantequilla o llenado la secadora con agua, yo nunca hubiera hecho eso. ¿Qué estás diciendo? Mi niño de 3 años me volvió loca. No, lo que pasó es que tu niño de 3 años actuó de tal manera que trajo a la superficie o reveló que tú no estabas pensando con un sano juicio, no tuviste una mente sana. Así que si queremos cambiar el comportamiento, si queremos tratar con esas adicciones, si queremos tratar con esos impulsos fuera de control y ansias y motivaciones y deseos y lujurias de la carne, tenemos que regresar y analizar nuestro pensamiento y asegurarnos de que es sano y que está enraizado en la sana doctrina, en los caminos y en las palabras de Dios. Por eso es tan importante que llenes tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, con la Escritura, que medites día y noche en ella,
que te estés adoctrinando con la palabra de Dios, la cual dará forma y moldeará y transformará y renovará tu mente. Y de eso saldrá el comportamiento y las palabras y los hábitos y los patrones en tu vida que serán sabios, sanos y piadosos. Nancy Lee DeMoss estará de regreso para orar. Todos necesitamos orar por ese tipo de sanidad mental de la que ella nos ha estado hablando. ¿Qué también piensas bajo presión? Bueno, Dios te puede ayudar a aprender a pensar rápido. Descubre cómo en el próximo programa. Ahora oremos con Nancy. Señor, queremos ser mujeres en su sano juicio. Hay muchas mujeres en el mundo de hoy que no están pensando con claridad, mujeres que están pensando neciamente. Y los resultados de eso se ven en el hecho de que están viviendo vidas sin prudencia. ¿Cuántos matrimonios y hogares están siendo devastados y destrozados por mujeres que no están pensando ni viviendo con claridad? No estoy diciendo que los hombres no tienen parte en esto, pero Señor, nosotras como mujeres tenemos que tomar mucha responsabilidad y decir que una gran parte del alboroto y el caos en nuestros hogares es porque no estamos pensando con claridad. Así que te pido, te suplico que durante estas próximas sesiones tú nos ayudes a entender en qué consiste tener un sano juicio. Y luego muéstranos cómo obtenerlo y que tú realmente transformes nuestras vidas. Gracias, gracias porque tenemos la mente de Cristo. Y tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Así que, Señor, te pido que tú nos renueves de adentro hacia afuera y que nuestras vidas y nuestra forma de pensar estén enraizadas en la sana doctrina y que nuestras familias y aquellos a nuestro alrededor vean los resultados y glorifiquen tu nombre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas
me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. La Biblia te invita a desarrollar buen juicio. De acuerdo a Nancy Lee DeMoss, esto es muy importante. No puedes amar a tu esposo y a tus hijos si no tienes sano juicio. Porque cuando ellos no son amables, si no tienes claridad de pensamiento, vas a responder de maneras poco amorosas. Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. A veces las presiones vienen hacia ti tan rápido que parece que no pudieras pensar con claridad, pero Nancy ha estado explicando cómo Dios nos puede enseñar a pensar con claridad, a tener un sano juicio, no importa qué. Es parte de la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2 del 1 al 5. En esta serie de Tito capítulo 2, estamos hablando sobre una virtud que he llegado a creer que es fundamental para vivir la vida cristiana. Si no dominamos esta virtud en particular, creo que lucharemos con todo lo demás. Y estoy empezando a ver, o mejor dicho, el Señor está comenzando a conectar algunos puntos en mi propia vida, en mi propia forma de pensar acerca de por qué esta virtud es tan importante. Es algo que se enfatiza en el libro de Tito y también muy particularmente a través de la primera y la segunda cartas a Timoteo, las epístolas pastorales. Pablo habló a los pastores sobre el desarrollo de estas iglesias jóvenes y destacó la virtud del dominio propio, el autocontrol. Así que mientras estudiamos Tito capítulo 2, permítame recordarles la razón por la cual estamos estudiando este currículo. Se trata de un plan de estudios para la formación de mujeres y que éstas lleguen a convertirse en seguidoras y discípulas de Jesucristo. Es así como luce la madurez cristiana en una mujer. Esta es la forma como se lleva a cabo. Lo vemos en mujeres mayores viviendo vidas ejemplares que son modelos de santidad y en mujeres que son intencionales en la formación y en la enseñanza de las mujeres más jóvenes para que tengan las cualidades y las características que necesitan para vivir su cristianismo. Hemos dicho que estas cualidades son muy personales. Están basadas en nuestras relaciones y se centran mucho en nuestras relaciones dentro de la familia. Déjenme retomar Tito capítulo 2, comenzando en el versículo 2, solo para darnos un poco de contexto aquí. Quiero que veamos este concepto del dominio propio, que estábamos viendo en nuestra última sesión y que tiene que ver con una mente sobria, con el dominio propio. Vemos cómo esta frase aparece 3 veces en estos versículos que hemos estado viendo. En Tito capítulo 2, en el versículo 2, primero que nada,
Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Ahí está nuestra palabra, sofrón. Autocontrolados, dominio propio. Necesitan ser sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Aquí no ves la palabra autocontrol, pero la palabra enseñen pertenece a la misma familia de palabras en el griego original que la palabra sofrón. Significa enseñarlas a tener un sano juicio, enseñarlas a ser prudentes, enseñarlas a ser sobrias. No puedes ver todo esto en la traducción al español, pero es lo que está detrás del original. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes. Aquí está nuestra palabra nuevamente, sofrón, sobria, dominio propio. En la Nueva Versión Internacional tienes la palabra sensata aquí y juiciosas en la versión Dios habla hoy, con dominio propio de buen entendimiento. La palabra sofrón es algo que, como veíamos en la última sesión, está enraizada en la sana doctrina. Primero que nada, debemos pensar correctamente acerca de la palabra de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo luce y cómo funciona? Si tenemos una sana doctrina, eso resultará en un buen entendimiento en todos los aspectos de la vida. Seremos sabias, discretas, sensatas, autocontroladas. Viviremos prudentemente en todas las áreas del vivir. Esto resultará en una vida sana y prudente. Un diccionario bíblico habla acerca de esta palabra, sofrón, sensata con dominio propio. Dice: esta es una persona que ha desarrollado la capacidad para gobernar o disciplinarse a sí misma, su mente, sus pasiones, sus afectos y su comportamiento. Por lo tanto, se trata de ponerle riendas a tu vida, a tus afectos, a tu comportamiento, a tu lengua, a tus pensamientos. Todo esto está siendo gobernado por el Espíritu Santo como resultado de tener dominio propio. Y esta virtud es fundamental para todos los creyentes en todas las etapas de la vida. Me estoy dando cuenta de que no podemos cumplir las demás cualidades y características que se encuentran en este plan de estudios para las mujeres jóvenes y mayores por igual si no estamos sofrón, si no tenemos un sano juicio. No puedes amar a tu marido y a tus hijos si no tienes una mente clara, porque cuando ellos no son amables, si no tienes un buen entendimiento, vas a responder sin amor. No podrás ser pura, ni ser guardadora del hogar, una ama de casa o una trabajadora del hogar. No podrás ser amable. No puedes tener un sano juicio. Ahora, he estado tratando de entenderlo a medida que voy meditando en esta palabra, en este concepto en las últimas semanas. Y estoy tratando de entender cómo luce una mujer sofrón y qué diferencia hace si tenemos una mente prudente o no la tenemos. Así que hoy quiero describir los dos tipos de mujeres que hay. Aquella que es sofrón y la que no es sofrón. Y me tomé un tiempo en los últimos días solo para hacer dos listas. Una lista de las características de estos dos tipos de mujeres. Y quiero empezar con las características que describen a la mujer que no es sofrón. Una que no tiene dominio propio. Esta mujer no es prudente. Eso no quiere decir que una sola persona tendrá todas estas cualidades, porque cuando tenemos buen entendimiento, esto se manifestará de diversas maneras, dependiendo de nuestra personalidad, de nuestras circunstancias, de nuestra educación. Pero he aquí una especie de retrato de las características que podrían ser el caso de una mujer que no tiene buen entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo podría afectar nuestra mente y nuestras actitudes no ser sofrón? ¿Cómo luce esto? Una mujer que no es sofrón puede ser impetuosa e impulsiva. Por ejemplo, en relación con los gastos, con la compra de cosas que no pueden pagar y que no son necesarias. En relación con la alimentación, con la forma de hablar, las decisiones, es impulsiva. ¿Lo ves? Tienes que tenerlo. Esta mujer actúa ahora y luego lamenta haberlo hecho. Eso es una mujer que no es sofrón. Una mujer que no es sofrón
no discierne. Ella no es cuidadosa en relación con las cosas que ella permite que entren en su pensamiento, en su mente. Si quieres todo esto, puedes obtener la lista completa al final de la transcripción y luego puedes orar por esta lista. Así que escucha con tu corazón y solo quizás anota algunos que son muy específicos, como el Señor te los vaya mostrando y que son importantes para ti. Una mujer que no es sofrón va a ser fácilmente engañada por filosofías mundanas y por las formas equivocadas de pensar. Alimentará su carne. Su carne va a controlar su espíritu, en lugar de su espíritu controlar su carne. Ella tiende a ser víctima de sus circunstancias o de su pasado. Una mujer que no es sofrón puede tener buenas intenciones, pero es lenta en el seguimiento. Es rápida para hacer compromisos, pero le cuesta trabajo mantenerlos y vivirlos. Ella tiende a tener una vida centrada en sí misma. ¿Cómo me afecta esto a mí? Esta es la forma como ella piensa. Muy fácilmente es una persona descontenta. Ella tiene este modo de pensar: yo merezco algo mejor que esto. De hecho, a medida que me relaciono con la mentalidad y las actitudes de una mujer que no es sofrón, he llegado a creer y he estado pensando en esto, que muchos de los trastornos mentales y emocionales que son muy frecuentes en las mujeres hoy en día son el resultado de no tener un sano juicio, de no pensar con claridad. ¿Cómo afecta esto nuestras emociones? Si no estamos sofrón, tendemos a ser inestables, fuera de control. Somos como una montaña rusa emocional. Nuestras emociones son controladas por las circunstancias. Nuestro comportamiento y nuestras respuestas tienden a ser controladas por las circunstancias. Así que si tenemos ganas de hacer algo, lo hacemos. Y si no tenemos ganas de hacerlo, no lo hacemos. Eso tiene que ver con levantarse de la cama, con la forma de comer, con la forma en que respondemos a la gente difícil, impulsadas por nuestras emociones. Tiene que ver con cambios de humor, depresión crónica. Todas estas cosas pueden ser evidencias de no tener un sano juicio. Estas mujeres son propensas a los estallidos emocionales o a grandes variaciones de subidas y bajadas emocionales. Estos pueden ser indicios de que no estamos teniendo dominio propio. No tenemos una forma sana de pensar. Una mujer que no es sofrón tratará siempre de escapar de sus problemas. Hará cualquier cosa para evitar el dolor y las dificultades en la vida. Ella pudiera hacerlo en la forma en que come o bebe, o se medica a sí misma, tratando de liberarse del dolor en lugar de enfrentarlo y tratar con él a la manera de Dios. Una mujer que no es sofrón tiende a ser fácilmente provocada. Puede perder los estribos con facilidad. Puede tener un problema con la ira o el mal genio. Otras lo guardan en su interior, acumulando o internalizando ira contra las personas en sus corazones. Puede ser hacia adentro o hacia afuera. Puede explotar o puede guardarlo por dentro. Pero es una evidencia de no ser sofrón. Una mujer que no es sofrón tenderá a desmoronarse en una crisis o cuando recibe una mala noticia. Ella puede ser una persona temerosa. Cuando la vida no funciona, algo que muchas veces ocurre de diversas maneras, cuando la vida no funciona, una mujer que no es sofrón tenderá a enojarse o a llenarse de resentimiento, de miedo o a deprimirse o a perder las esperanzas. Una mujer que no es sofrón dirá lo que pase por su cabeza sin pensar. Simplemente va a salir por su boca. Ella va a dejarlo escapar de sus labios. Ella es rápida para expresar su frustración o su ira, o para ventilarla. Ella puede ser muy obstinada, rápida al hablar, o argumentativa. Ella tiene que tener la última palabra. Una mujer que habla con palabras ásperas, fuertes o groseras, de forma vulgar o profana, evidencia que ella no es sofrón. Ella no tiene buen entendimiento. A veces, las mujeres que no son sofrón se expresan de otra forma. No hablan o no se sienten cómodas hablando con los demás porque están demasiado preocupadas por lo que los otros piensan o por lo que los demás piensan de ellas. No son sofrón, por lo que se quedan paralizadas. Ellas no pueden hablar. De manera que también vemos que esto afecta nuestro comportamiento. Una mujer que no es sofrón, su vida tenderá a estar fuera de orden. Habrá caos y confusión.
Su comportamiento puede ser impredecible. Ella puede ser moralmente descuidada en vez de cuidadosa. Si ella no es sofrón, carece de discreción. Puede ser coqueta y sensual o fácilmente desviada sexualmente. Y ella puede hasta llegar a llevar a otros por el mal camino. La mujer de Proverbios capítulo 7, la esposa adúltera, la mujer seductora, si vas atrás y examinas ese pasaje, esta mujer definitivamente no es sofrón. Una mujer que no es sofrón tiende a posponer las cosas, a aplazar las tareas que no le agradan o que son difíciles. Juego ahora y trabajo más adelante, si tengo que hacerlo. Eso no es sofrón, no es sobria o sensible, no tiene dominio de sí misma en su pensamiento. Una mujer que no es sofrón puede ser entregada a los excesos y a los extremos en su comportamiento. O puede vivir una vida frívola. Ella puede ser amante de los placeres vanos. Ella vive para la diversión, vive para el placer. Ella está consumida por las cosas que son temporales y terrenales, en lugar de las cosas que son espirituales y eternas. Ella cede fácilmente a la tentación. Por supuesto, la primera persona que viene a mi mente es Eva, la madre de todos nosotros, que no era sofrón. Como resultado, ella se dejó llevar por sus emociones y por lo que a su entender era mejor, aunque al final era una necedad y terminó pecando y haciendo decisiones insensatas y pecaminosas. Una mujer que no es sofrón tendrá que luchar para desarrollar disciplinas constantes y rutinas en su vida. ¿Cuántas de nosotras luchamos aún con la constancia en áreas prácticas, como en nuestra vida devocional? Esa constancia o falta de ella es una evidencia de si somos o no sofrón, de si tenemos dominio propio. Aquí hay una que me ha dado mucha convicción a mí. Una mujer que no es sofrón tiende a distraerse fácilmente, saltando de una cosa a otra. La incapacidad para enfocarse o concentrarse o para terminar una tarea es una evidencia de no ser sofrón. Una mujer que no es sofrón podrá disfrutar del entretenimiento vacío, del entretenimiento hueco. La palabra diversión significa sin pensar. No es que cualquier entretenimiento o diversión sea malo, pero ¿qué de bueno tiene el entretenimiento frívolo, sin sentido o vano? Convertirse en una adicta a la televisión que solo vive para ser entretenida. Esto es una mujer que no tiene buen entendimiento. Una mujer que no es sofrón tiende a desperdiciar su vida, tiende a desperdiciar el tiempo. Come, bebe, regocíjate, vive el momento. ¿No es así como muchas de nosotras tendemos a vivir? Solo por el momento, sin pensar a largo plazo, en el futuro, en la próxima generación, en las implicaciones de las decisiones que estamos tomando hoy. No es sofrón, no es sensata, no tiene buen entendimiento. Una mujer que no es sofrón puede tomar decisiones basadas en sus propios sentimientos o en lo que es más fácil o más cómodo, en lugar de lo que es sabio, prudente y bueno. Una mujer que no es sofrón manejará sus anhelos no cumplidos, que todos tenemos, siendo demandante, tomando el asunto en sus propias manos, tal vez haciendo rehenes de los demás. Y podríamos seguir y seguir, pero permítame decir que en última instancia podemos justificar cualquier tipo de comportamiento irracional, violento o corrupto hasta el extremo si no somos sofrón, si no somos razonables, si carecemos de un sano juicio. Ahora, por el contrario, y me voy a mover a través de esto rápidamente, una mujer que es sofrón tiene dominio propio, tiene sano juicio y presenta las siguientes características. Todo lo contrario de lo que hemos estado hablando en estos últimos instantes. Si ella es sofrón, su corazón y sus pensamientos están fundamentados en la palabra y en los caminos de Dios. La palabra de Dios y sus caminos construyen límites en su vida. Por otro lado, en el caso de la mujer que no es sofrón, su vida es como un río en la etapa de la inundación. No hay límites, está fuera de control y es capaz de hacer mucho daño a mucha gente. Pero para una mujer que es sofrón, la palabra de Dios, la verdad de Dios, los caminos de Dios ponen límites a su vida.
Por lo tanto, ejerce moderación y autocontrol en todos los ámbitos de su vida y en sus pensamientos. Ella lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ella no permite que ideas no autorizadas construyan un nido en su mente. Ella ejerce moderación en relación a la lengua. Ella habla con palabras puras y amables, palabras medidas. Es lenta para hablar. Piensa antes de hablar. No solo habla impulsivamente. Piensa en Proverbios capítulo 29, versículo 11, donde se muestra este contraste. El necio, por un lado, es una persona que no es sofrón, da rienda suelta a su ira. Pero un hombre o una mujer sabia que es sofrón la reprime. Una mujer que es sofrón ejercita la moderación en su alimentación. Ella es moderada, ella come para vivir en vez de vivir para comer. Es también moderada en sus gastos. Ella no gasta el dinero que no tiene. Cuando gasta dinero, piensa en términos de los valores eternos. Ella es moderada y restringe sus reacciones. No se irrita fácilmente. Es lenta para enojarse. Es emocionalmente estable. Ella puede estar en calma bajo presión. Ella usa su tiempo con propósito. Ella es una buena administradora. Ella es moralmente casta y pura. Tiene una vida bien ordenada. Ella tiene un buen juicio, la capacidad de resolver problemas difíciles. Y cuando se enfrenta a una crisis, como todas tendremos que hacer, y realmente, si eres una madre o una esposa o una empleada o una estudiante, todos los días te enfrentas a mini crisis. Así que ya sea en las mini crisis o en las crisis más importantes de su vida, la mujer que es sofrón mantiene el ánimo. Ella tiene buen entendimiento, ella sabe qué hacer. Ella no pierde los estribos bajo presión, ella no se desmorona. Su confianza está en el Señor. Y en las Escrituras vemos muchas veces cómo describen esto. En mi tiempo de quietud, hace varios días estaba meditando sobre el Salmo 57, donde David es muy realista acerca de las cosas que debe enfrentar. Él dice, mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Han tendido una red para mis pasos. Él está en problemas, él está en medio de una crisis. Pero, ¿qué es lo que él dice? Salmo 57, versículo 7. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. En medio de la crisis, una persona que es sofrón está tranquila y responde y piensa de forma ordenada. La mujer sofrón es capaz de responder con fe frente al miedo. Cuando se enfrenta a retos, ella guarda su corazón, ella guarda su mente. Ella es cuidadosa y exigente con relación a lo que lee, lo que ve y lo que permite entrar en su mente. Ella evalúa lo que lee, lo que oye y lo que otros dicen a la luz de las Escrituras. No solo piensa si se siente bien acerca de esto, pero si esto es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Está mentalmente disciplinada y ella es capaz de resistir la tentación, es capaz de posponer la gratificación. Su comportamiento es controlado por el Espíritu de Dios y por sus convicciones y no por circunstancias y emociones. La mujer que es sofrón vive centrada en Dios y en otros. Ella vive a la luz de la eternidad. Y eso es lo que determina sus opciones y sus reacciones. Es diligente y fiel en el cumplimiento de sus responsabilidades. Trabaja primero y juega más tarde. Ella es modesta en su vestimenta y en su comportamiento. Ella vive una vida reflexiva e intencional. Ella no solo va a la deriva o con la corriente. Ella es intencional sobre su vida. Ella está dispuesta y es capaz de soportar las dificultades en aras de una ganancia o recompensa mejor. Y cuando la vida no funciona, la mujer que es sofrón espera en Dios de todos modos. Su corazón está firme. Ella puede dar gracias en todas las cosas. Ella experimenta la gracia en el medio del fuego y basa sus decisiones en lo que es prudente, sabio y bíblico, incluso en lo que respecta a las decisiones difíciles. Ella es capaz de orar.
el Espíritu de Dios controla su carne en lugar de lo contrario. Ella está espiritual y moralmente alerta. Su corazón y su mente están siempre bajo la vigilancia y la protección del Espíritu de Dios, la verdad de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Y creo que hemos ido sobre estas características demasiado rápido. Pero, ¿has captado la idea? Eres una mujer sofrón. Y quizás me digas, bueno, depende qué día, a qué hora o en qué circunstancia. Yo puedo estar actuando de una manera muy sofrón o pensar de una manera muy sofrón mientras estoy en la mitad de mi tiempo de quietud o en la primera hora de la mañana. Pero luego, 2 horas o 10 minutos más tarde, puedo actuar como una mujer salvaje, fuera de control. ¿Y qué pasó? Algunas dirán, bueno, es que mi hijo hizo tal cosa. O es que se produjo esta o aquella llamada telefónica. O me llegó este correo electrónico o no me llegó. En fin, sucedió que volví a pensar de una manera que no era la correcta o juiciosa. Y así vamos hacia adelante y hacia atrás. Acabo de empezar a ver y a evaluar en mi propia vida. ¿Es esto sofrón? ¿Es esto de buen entendimiento? ¿Es este pensamiento sensato? ¿Es mi forma de pensar en esta circunstancia prudente o imprudente? Nancy Lee DeMoss nos ha mostrado la importancia de desarrollar un sano juicio y buen entendimiento. Es parte de esta serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2 del 1 al 5. Si te has perdido parte de esta serie, puedes escucharla al visitar www.avivanuestroscorazones.com. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Tito 2 nos ha estado ofreciendo una increíble cantidad de valiosa doctrina. Se trata de una ayuda práctica para resolver temas de este tiempo. Continuaremos con esta serie sobre Tito 2, investigando lo que dice acerca de la vida de pureza en un mundo promiscuo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio